Buenas, buenas. 18 de octubre, 4 y 15 de la tarde. Este tema se tiene que manejar con mucho cuidado. Es un tema sumamente delicado y hay que dimensionarlo desde la cautela y desde la seriedad que merita. El tema de las amenazas de muerte que han recibido diferentes políticos en estas semanas ha sido pues noticia y ha sido motivo también de preocupación. Pero hay que tratar de entenderlos desde su dimensión completa. Primero que todo, esta semana, el día lunes, la diputada Andrea Álvarez Marín y la diputada Sofía Guillén recibieron un correo, no sé si fue el mismo o muy parecido, entiendo que fue muy parecido, no exactamente el mismo, en el que las amenazaban con una serie de insultos, palabras muy fuertes, de manera muy, a ver, ya una amenaza grosera. Entonces decir que una amenaza con lenguaje vulgar o grosero ya es como una redundancia. Eh, Fue algo sumamente fuerte. Y ambas elevaron justamente la alerta y justamente haciendo alusión pues incluso al ambiente que se está viviendo a nivel político, a nivel de violencia, a nivel de un lenguaje demasiado agresivo, etcétera. Incluso la diputada Andrea Álvarez Marín responsabilizó en un control político directamente al presidente Rodrigo Chávez sobre cualquier cosa que le pudiera pasar, ¿verdad? Eso lo hizo en un control político. Luego de leer textualmente todo el carreo que le enviaron con todos los insultos y las groserías que pues la verdad no viene al caso tener que repetirlas en este momento. Entonces, más allá de lo político, toda amenaza de este tipo debe ser investigada. Y eso está muy bien porque ya hay denuncias y ponen denuncias, todo eso, ok, muy bien. Pero que no quede solamente ahí, porque cada denuncia produce una investigación. Cada investigación debe hallar algo, lo que sea. Si se tiene un correo electrónico con denuncia, con una amenaza, los peritos del OIJ deben tener seguramente la tecnología y de fijo la tienen para poder hallar desde qué IP, es decir, desde qué identificación geolocalizada se envió esa amenaza, ese correo electrónico, ¿verdad? Aunque sea un puente de otra conexión y de otra, no importa, pero algo. ¿Algo para qué? Para que no quede solamente en la noticia de que se denuncia una amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque eso únicamente lo que va a hacer es despertar primero un morbo, angustia, un sentimiento de peligrosidad y hay que ver realmente, bueno, hay que partir del hecho de que es una amenaza real. Siempre menospreciar eso podría producir eventualmente un desenlace pues trágico, ¿verdad? Entonces, aquí el punto sería, voy a quitar el volumen del celular ya. Aquí el punto sería, primero, identificar la, la denuncia como una amenaza real y proceder como tal. Y los resultados de esa demanda, de esa denuncia, hacerlos públicos en su momento. Muchos casos de este tipo quedan ahí nada más en el aire y queda como la noticia del día o de la semana. Y eso puede prestarse para asumir quién estuvo detrás de eso, asumir, sospechar. Sin embargo, nada de eso puede estar confirmado y lo que puede generar más bien es un círculo de malinformación, desinformación. ¿Ok? Entonces, repito, la denuncia de la amenaza de muerte que le hicieron llegar a Andrea Álvarez Marín y a Sofía Guillén, se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias y decir qué fue lo que se encontró. ¿Por qué? Porque también en estos días la Contralora, Marta Costa, también recibió una amenaza y fue a la fiscalía y puso la denuncia respectiva. Y aquí, con estos tres casos de tres mujeres vinculadas a la política directamente, uno se pone a pensar, el discurso que ahora se está manejando es de género.
Y no digo que no sea así, siempre va a haber un tema de análisis a nivel de género, porque evidentemente hay una situación de violencia hacia la mujer por su condición de mujer en algunos ámbitos, lo que no significa de que todos los casos estén vinculados directamente a eso. ¿Ok? O sea, no cualquier cosa, o sea, no es de que si alguien critica a la Contralora, ojo, critica, no estoy hablando de la denuncia, critica a la Contralora, ya es un tema de género, de violencia de género, no necesariamente. Puede ser una crítica técnica, puede ser un tema político, puede estar en esas esferas. ¿Ok? Entonces, para dejar claro ese punto por ahí. ¿Y por qué digo de que se está encasillando en un tema de género? Porque también han habido hombres que han sido amenazados. Rodrigo Arias hace algunas semanas. El fiscal Carlos Díaz también indica de que ha sido amenazado de muerte, que ha recibido amenazas de ese tipo. Y el presidente Rodrigo Chávez. Y especialmente el presidente Rodrigo Chávez es la única persona que recibió una alusión directa a bueno, el que alguien publique que eso ya merita un francotirador con nombre y apellidos y una persona vinculada a un magistrado, no solamente está identificada la persona, sino que está identificada en una relación directa familiar con una persona sumamente importante en el espectro judicial del país. Y yo no estoy haciendo ninguna acusación. Yo nada más me pongo a pensar como ciudadano. Si una persona que publica esto amerita un francotirador. Una persona que publica eso puede ir por dos caminos, entre otros, pero se me ocurren dos. ¿Ok? El primer camino es una infantilada, un tema de hígado, una inmadurez profunda y tremenda, poco control y autogestión emocional, etcétera. Mala crianza, incluso podría ser también. O por otro lado, yo podría ponerme a pensar, y no estoy haciendo una acusación, pero digo, ¿de dónde sacó eso? ¿Qué ha, qué ha, no sé, en qué círculos sociales de algún tipo ha escuchado algún comentario de esa índole? Y obviamente es un tema de investigación, que el presidente ya hizo la denuncia. Una denuncia para que se investigue a profundidad ese tema. Entonces, no es únicamente un tema de género. Si se quiere ver como un tema de género, es discriminar y apartar los casos puntuales de Rodrigo Arias, de Carlos Díaz y de Rodrigo Chávez. ¿Ok? Ahora, si además hay una acción recurrente, constante, a lo largo del tiempo, sistemático y bajo las calificaciones que tengan las personas especialistas en esto, de ataques hacia Andrea Álvarez, Sofía Guillén y Marta Costa, no desde su ámbito político, sino desde un ámbito ya más personal o por su condición propiamente de mujer, entonces sí estamos hablando de un tema de violencia de género. Voy a resumirlo de esta manera. Amenazas de este tipo no distinguen géneros. Y aquí hay 6 casos puntuales, 3 hombres y 3 mujeres. Andrea Álvarez Marín, Sofía Guillén, Marta Costa y por otro lado, Rodrigo Chávez, Rodrigo Arias y Carlos Díaz. La vida de cualquier ser humano vale. Por lo tanto, una amenaza hacia la integridad de cualquiera de estas 6 personas u otras se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias y no solamente eso, sino que se debería saber al final de la investigación qué fue lo que se halló. Ojalá que no sea una amenaza real, que sea un exabrupto, que sea un afán de agitar el ambiente, eh, o si fue algo intencionado, o si fue algo creado. Finalmente, si fue algo real, quién lo hizo y cuáles fueron sus motivaciones. El abanico de posibilidades está completamente abierto, pero se tiene que informar qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque de lo contrario, sin saber, podemos sacar conclusiones y eso no está bien. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con eso? Em,
El día de hoy hubo un programa en Hablando Claro en Colombia de Vilma Ibarra y Boris Ramírez. Y en este programa se hizo estaba participando, bueno, estaba participando Andrea Álvarez Marín y ella hizo una alusión a, a la situación de la amenaza que recibió. Y me gustaría que por ahí la escucháramos porque se desligan varias cosas y vamos a verlo puntualmente según lo que ella dice. También estaba otra invitada que honestamente no recuerdo cuál era su nombre, pero es como la encargada o representante de un grupo de estudio político sobre temas de mujer también, y ahí hacía alusión de que es un tema de género. Mi único punto, yo no voy a decir de que no tenga razón, mi único punto es, no solamente han amenazado a mujeres, han amenazado a hombres también. Y entre los hombres que han amenazado, con nombres y apellidos, hay una denuncia puesta para investigar lo que se considera una amenaza hacia una persona que ya está identificada y que tiene una relación directamente con un magistrado. Entonces, como dije hace un momento, existen muchas posibilidades de lo que pudo haber pasado, pero se tiene que investigar. No se puede sectorizar, discriminar, segmentar, separar un caso de otro, nada más para desarrollar una tesis vinculada a género, habiendo otros casos que también ameritan ser mencionados, por lo menos, porque lo que no se menciona se invisibiliza, se omite, se desaparece del imaginario. Y por otro lado, yo no he escuchado, yo particularmente, a ningún diputado de oposición, he escuchado que se refiera a esa publicación que hubo dirigida o en alusión al presidente Rodrigo Chávez en un control político, en favor de que se investigue esa situación. Yo no lo he escuchado. No sé si alguien lo ha escuchado, enhorabuena, y por ahí lo comentan, pero yo no lo he escuchado. Entonces, no se vale que por ser un tema político, entonces ponemos prioridad los políticos míos y en segundo plano, o en tercero, cuarto, último, o sin plano, quien no forma parte de mi afinidad política, que también recibió una amenaza. Entonces, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. El hecho de que fuera una amenaza de muerte, yo sí sentí, y para responderle a su pregunta, no precisamente consulté, de una vez lo visibilicé en mi red personal, en Facebook, que además pasó algo interesante. La red después bajó la publicación porque decía que incitaba a la violencia y yo no tuve la forma de en Facebook explicar, pero no soy yo Sí, sí, la que está incitando a la violencia, soy como el soy foco la de la víctima. violencia, ¿verdad? Ya luego se lo pasé a mis compañeros del despacho que coincidieron que era mejor visibilizarlo. Entonces hicimos varias acciones. Uno sí, ya subirlo a Twitter, al Twitter oficial, por decir, denunciarlo, escribirle a la Asamblea Legislativa porque a doña Carla Granados, porque si bien es cierto, nos nombraba a dos compañeras, decía también que las dos fracciones, el PLN y el FA, también las estaba amenazando. Yo también lo quise mandar el pantallazo, por decir, al chat que tenemos las 57 diputaciones, porque sí quiero, o sea, sí quería decirles, a esto hemos llegado Ujú. como país. Y finalmente, unas horas después, ya pusimos la denuncia por la vía del Ministerio Público. Yo me pregunto, obviamente no estoy en esa situación y voy a hacer esa salvedad, pero yo me pregunto, si yo recibiera una amenaza de ese tipo, lo primero que haría es publicarlo en redes sociales, exponer de alguna manera el mensaje amenazante que me hicieron, sin saber si de repente las personas que me están amenazando materialmente están cerca, alrededor o me tienen vigilado. Yo lo primero que haría es llamar, no sé, ¿qué? 911, llamar al Poder Judicial, pedir algún tipo de protección inmediata para ir a poner la denuncia. Me parece que lo más importante en ese momento era poner la denuncia.
porque la amenaza decía de que iban a entrar al plenario con armamento pesado y un montón de cosas bastante fuertes. ¿Y por qué primero publicar todo eso y a las horas ir a poner la denuncia? ¿No es más bien al revés el procedimiento? No estoy cuestionando nada más que el orden de las cosas en cómo se hicieron. Evidentemente no estoy en la situación, no estoy en el momento, pero ¿por qué primero hacerlo tan público, verdad? Incluso el primer paso fue publicarlo en Twitter, o sea, en X, ¿ok? Publicarlo en Twitter, después compartirlo con las diputaciones y después, a las horas, ir a poner la denuncia. Me parece que lo más lógico, lo más coherente, lo más prudente era primero poner la denuncia e incluso desplazarme con la seguridad del caso a las oficinas del Poder Judicial a poner la denuncia. ¿Por qué? Porque estoy siendo amenazado. Eso me parece que hubiera sido lo correcto. Ahí lo que me hace ver a mí es que de repente los diputados no tienen un protocolo para manejar esas cosas. Y por seguridad de los diputados, que todos son importantes porque son diputados, deberían tener entonces un protocolo, si no es que ya lo tienen y no lo siguió la diputada Álvarez Marín en medio, qué sé yo, de la zozobra, el enojo, lo que sea. Pero me deja pensando ese proceder, ese orden de cosas. Seguimos. Para mí era importante visibilizar este nivel de violencia porque con mucho respeto a la ciudadanía, siento que algunas personas en la ciudadanía aún no han dimensionado ante el adversario a quien estamos. O sea, nosotros desde el puro inicio hemos venido haciendo denuncias, por ejemplo, en el tema del caso de Parque Viva, que fue... Ok, adversario. ¿Qué tiene que ver? Y es ahí donde a mí me surge la duda, porque cuando uno lanza un discurso, una declaración, el consecutivo de la construcción de palabras, de frases, denota de alguna manera lo que yo estoy pensando y estoy viendo cómo lo armo para decirlo. O sea, tengo que tener muy claro el objetivo de lo que quiero decir para ir construyendo lo que necesito si es que no lo preparé primero. ¿Ok? Eso, a eso me refiero. Entonces, si estamos hablando de denuncias anónimas que se recibió por correo electrónico, que hizo público por redes sociales, que posteriormente a las horas hizo la denuncia en el Poder Judicial, estamos hablando luego de un adversario, estamos hablando de una persona. Entonces, pregunto yo, ¿a quién se refiere la diputada Álvarez Marín con ese adversario? ¿Y con qué objetivo? ¿Y por qué mencionar Parque Viva? A ver, ¿qué relación tiene Parque Viva con las amenazas que recibió el lunes de esta semana? Y el adversario, amenazas, término adversario, Parque Viva. ¿Cuál es la relación entre estos tres elementos? ¿O qué es lo que sabe o que podría saber la diputada Álvarez Marín para relacionar en una consecución de ideas, una amenaza que recibió por correo electrónico, que hizo pública por redes sociales, que a las horas hizo una denuncia con la mención de un adversario que se está enfrentando, un adversario, un oponente, un enemigo? Eso es un adversario, ¿ok? Y mencionar Parque Viva y seguimos a ver. Los primeros meses de gobierno, hicimos la denuncia, aquella reunión que hubo en Casa Press donde le decían a las jefaturas de comunicación que no hablaran con la prensa o algo por el estilo, que luego vino el video de No Entendemos. Entonces, ha habido como, y sobre todo en escalada, ¿verdad? Estas amenazas, primero menores y ya cada vez más grandes a la democracia. Y yo sentía que visibilizar una amenaza de muerte era darle un ejemplo muy concreto a la ciudadanía de que vean, vean lo que estamos viviendo. Ok, no, este es un criterio muy personal. Yo no encuentro la relación discursiva directa o el hilo que pueda unir todas estas ideas.
la amenaza del lunes, cómo procedió con la amenaza, el adversario, ¿ok? ¿Qué, qué papel juega este adversario que menciona la diputada? Y repito, lo dejo a consideración de cada quien, quién es el adversario. El tema de Parque Viva, denuncias que se hicieron o amenazas que surgen a partir de ese momento, lo de que supuestamente se le dijo a las direcciones de comunicación de las instituciones públicas que no dieran declaraciones a la prensa en el inicio del gobierno de Rodrigo Chávez, que supuestamente pasó así, hasta donde yo sé, no hay una confirmación de que sí haya pasado, no digo que no, tampoco digo que sí, ¿ok? Este, y una escalada que va subiendo hasta este tipo de amenazas que amenaza la democracia. La pregunta es, ¿a quién quiere responsabilizar directa o indirectamente la diputada Álvarez Marín? Creo, muy respetuosamente creo que hablar de un tema tan delicado, que puede ser un tema muy real, el tema de la amenaza que recibieron ambas diputadas, no solamente ellas, también la Contralora, y no solamente ellas tres, sino también Rodrigo Arias, Rodrigo Chávez y Carlos Díaz, ¿ok? Como fiscal, presidente y presidente de la Asamblea. Vincularlo a un tema propiamente político, y yo entendería vincularlo a grupos de repente radicales o a grupos fanáticos o no sé, si quiere hablarlo con grupos criminales específicos, ¿verdad? Pero que tenga un hilo fuerte y claro de la que una exactamente todos esos eslabones. Pero pasamos de una amenaza anónima a la visualización de un adversario y a la amenaza de la democracia. Yo quisiera saber cuál es la relación directa de todas estas cosas o qué alusión se está haciendo, porque es muy delicado. Si la diputada sabe algo concreto, debería decirlo concretamente, ¿ok? Que vincule todas estas cosas. Si es una suposición, debería aclararlo como tal, como una suposición, pero dejar el mensaje en el aire no le hace ningún favor a la misma democracia. Vamos a seguir. Y lo otro, eso en ese día no lo dije, lo dije ayer, hasta ayer, pero las amenazas fueron el lunes, ya estamos por viernes. El presidente de la República no ha salido a decir nada. O sea, en otro momento, independientemente de que hubiera sido una diputación de oposición o no, de gobierno o no, estoy segura que cualquiera de los presidentes o la señora presidenta de los últimos tiempos hubiera salido a llamar a la calma. Y ahora no vivimos eso. Sí, Entonces también, ¿qué nos dice eso? sí. Es que lo que yo sí dije en plenario, que responsabilizaba a Rodrigo Chávez, pues me confirma que por algo hice Sí. ese Yo, señalamiento. Y aquí aterrizamos ya propiamente en el nombre Rodrigo Chávez. A ver, vamos en orden. El amenaza se dio el lunes. Al viernes no ha habido un pronunciamiento del presidente. Debía haber habido un pronunciamiento, pues sí, no voy a decir lo contrario, sí, porque igualmente, más allá de que sean diputados, son seres humanos. ¿Por qué no lo hizo? Ni la menor idea, ¿ok? Ni la menor idea. Sin embargo, y si me estoy equivocando, que me digan en los comentarios, pero yo no he observado, escuchado, ninguna de las dos, ni observado ni escuchado, una sola referencia de algún partido opositor sobre la amenaza que recibió el presidente, sobre lo que implicaba el mensaje, el medio de publicación y la persona que lo hizo. Es el único de los 6 casos que tenemos identificada la persona que lo hizo, independientemente de cuál haya sido la motivación. No se ha escuchado, yo por lo menos, de parte de algún partido de oposición o concretamente del Partido Liberación Nacional, yo no lo he escuchado. No estoy diciendo que porque no se hayan referido a eso, entonces que el presidente, ojo por ojo, diente por diente, entonces que no se refiere al tema de las amenazas. No,
No estoy diciendo eso, pero estoy poniendo las dos cartas sobre la mesa. No todo es blanco, no todo es negro. Hay un matiz de grises bien amplio. Ahora, vinculado a eso, porque en esta conversación se habló muchísimo del tema del ataque a la mujer en política, muchísimo, y de la figura del presidente como un agente importante dentro de esa dinámica de ataques. Yo me pregunto, el término sororidad, el apoyo de mujeres entre mujeres, ¿se ha evidenciado en la política en el Congreso? A ver, vamos a hacer un recuento. Algunas diputadas les han dicho matonas, cabezonas, mentirosas, las han retado a pelear indirectamente, pero sí. Le han dicho, mírame a los ojos, en medio plenario. ¿Y cuándo hicieron referencia a esas agresiones? Porque no me van a decir que esas no son agresiones. Y voy a ser claro, no estoy saliendo un poco del tema propiamente de las amenazas que son injustificables, ¿ok? Totalmente injustificables. Pero cuando se habla de la legitimación, de la violencia hacia la mujer y todo eso, perdón, quienes hayan observado en el plenario ese tipo de agresiones y no las hayan señalado porque son del mismo partido y sería batallar en contra de mi propio equipo, también se vuelven cómplices de esa dinámica de agresión a las mujeres. Porque las mujeres no valen más o menos por el partido en el que estén. No. Las mujeres valen porque son seres humanos y los hombres valen porque son seres humanos y hombres y mujeres no deberían tener distinción cuando se trata de amenazas o de agresión. Entonces, la pregunta es, ¿se está hablando de la legitimación, de la violencia hacia la mujer, de la opresión a nivel de elementos que se omiten de mencionar? Y ese montón de elementos lo que nos da es contrapesos y balances. Y eso nos ayuda a entender mejor la situación. Vamos a ver. Para ir cerrando, em, si uno quiere hacer una alusión directa a alguien, indirecta, si va a hacer una alusión indirecta, mejor que la haga directa. ¿Ok? Y si la va a hacer directa, que tenga los criterios, los argumentos de peso y necesarios para fundamentar justamente esa relación, ese vínculo que hay entre un evento negativo y una persona en específico. De lo contrario, es mejor hacer la aclaración de que no se tienen esos elementos y que es un criterio muy personal y opinión. Punto. ¿Ok? Para cerrar, violencia es violencia, no importa hacia quién. Que hay social y sistemáticamente un proceso de violencia hacia la mujer por su condición de mujer, eso es cierto. Que se está batallando contra eso, eso es cierto. Pero en términos de política, las líneas grises se multiplican. Se multiplican especialmente porque hay mujeres agredidas en ese sentido en ambos bandos desde el punto de vista político. Pero ¿por qué solamente queremos visibilizar una parte si todas son mujeres? Incluso la misma ministra de la Condición de la Mujer enfrentó a una diputada de Liberación Nacional en una comisión por frases y por formas en que se ha comunicado hacia otra diputada oficialista, increpándola sobre su conducta en la defensa de los derechos de la mujer o su discurso en la defensa de los derechos de la mujer en política, cuando en ocasiones ha demostrado exactamente lo contrario. Entonces, es muy delicado. No hay que disminuir la importancia y lo
sí, la importancia, ¿verdad? Y lo delicado que es el tema de las amenazas hacia diferentes personas, independientes si son políticos o no. Obviamente, al ser políticos, califica como una cuestión de impacto colectivo mucho más grande, ¿verdad? Por la posición que tienen. Pero aquí es indistinto si son hombres o mujeres. Es totalmente indistinto. Y han habido 6 casos concretos, 3 hombres, 3 mujeres. Estamos empatados, al menos de los que se han hablado públicamente. Y si estamos hablando de legitimación de violencia hacia la mujer en la política, pues si hay patadas, hay para todos. En otras palabras, para que no se malentienda por el dicho, es que si vamos a hablar de cómo se ha atacado a una persona en específico, hablemos de todas las personas que han recibido ataques de diferente tipo. Y definamos qué es el ataque. Porque yo mencioné ahorita varios apelativos: matona, cabezona, mentirosa, serreta pelear, etcétera. Y eso yo nunca he escuchado que las personas que tanto defienden el, la figura de la mujer en política lo hayan mencionado sin un tinte político. Este es un tema delicado. Ojalá que investiguen y que hagan público los resultados de la investigación de todos los casos para que no queden dudas de qué o quién fue, qué fue lo que pasó o quién fue que amenazó y cuáles fueron los motivantes, sea quien sea, pero que no quede ahí nada más en el aire, porque lamentablemente a nivel de opinión pública surge la noticia de la amenaza, las personas toman partido, hacen juicio y giran sentencia, y no es correcto, porque no tenemos los elementos para poder declarar o sentenciar de esa manera. No los tenemos, ni el OIJ los tiene. Deben estar investigando en ese momento para después decir qué pasó y quién fue. Un llamamiento a la mesura. Gracias.